nos podemos repasar el estudio con más calma si se les pasó algo. Dice la Escritura en el libro de Shemot, capítulo 34, verso 6, y recitamos una bendición. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos has apartado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con los estudios de la Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá, Beshem Yeshua Meshigeinu. Amén. Dice la Escritura en Shemot, Éxodo, capítulo 34, verso 6. Pasó pues Adonai por delante de él, proclamando, Adonai, Adonai, dos veces, ¿no? Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Anteriormente hemos visto este estudio, pero cada vez que nosotros repasamos en el estudio siempre conseguimos cosas diferentes. Y eso va añadiendo al conocimiento que ya traemos. Y cada vez se vuelve más amplio ese conocimiento. Hasta resulta que muchas veces lo queremos explicar de una forma simple, pero sabemos que es complejo. ¿Ya? Por lo menos, aquí hay dos términos. Cuando aparece el nombre, hay dos atributos. El primer atributo que el Eterno nos muestra a través de la palabra es que es lento para la ira. Pero aparece aquí con dos nombres, proclamando, eso lo dijo Moshe, Adonai, Adonai. Está diciendo el mismo nombre del Eterno, este es el nombre inefable, así como le dice el pueblo hebreo, los sabios, que es el nombre que no se puede pronunciar, es el nombre más sagrado de todos los nombres de Adonai, que es el nombre de Yud-Hei Bad-Hei, que es el atributo de la misericordia. Con este nombre se le aparece a Moshe en el capítulo 3, verso 6, donde se le aparece en la zarza y le dice a Moshe, con este nombre yo no me le he aparecido a nadie. Este nombre no se le ha revelado a nadie. A él fue el primero que se le reveló el nombre. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue el acontecimiento para nosotros llevarlo al contexto a donde queremos ir? Este día fue cuando Moshe intercede por el pueblo por el pecado del becerro de oro. Rompe las primeras tablas, las tablas escritas por el dedo de Elohim. Esas tablas fueron bajadas directamente del cielo y él las rompió. Y nosotros podemos ver aquí también un paralelismo de esa tabla rota. Lo que hicimos hoy, el masa quebrantado. Esa tabla, Yeshua, es la Torah viviente. Esa tabla también representan a Yeshua, que fue roto. En cierta forma, fue roto por el pecado del pueblo. Entonces ya nosotros ya estamos hablando de otro entendimiento. Y esta tabla vino con una fanfarria, vamos a decirlo así. Había como algo que estruendo en el cielo y había algo estenduoso y todo una cosa que nunca antes se había visto. Y bajaron las tablas y todo el pueblo lo vio en el monte de Sinaí. Pero la segunda tabla baja cuando Moshe las toma, que él mismo las escribe, que ya el Eterno le dice que él tiene que escribirlas, fueron de una forma discreta, no hizo bulla, todo fue en silencio, en cierta forma. ¿Y cuándo pasó, cuándo sucedió eso? El día de Yom Kippur. De esta forma, esto es un patrón también del tiempo de la redención, que va a ser algo, en cierta forma,
como dice la escritura, como ladrón en la noche, algo tranquilo, silencioso, y fueron entregadas las tablas. Ahora, hay algo importante tocante a el nombre que aparece dos veces, porque aparece como una fórmula y lo que aparece en el hebreo es dos atributos del Eterno, que son dos palabras, Rahum y Behanún. Y vamos a ver la diferencia de esas dos palabras en esta noche, porque ahí también se ve la misericordia del Eterno. Y vemos dos cosas, ¿sí? El Rahum, que es como la misericordia divina, el Rahum es la misericordia divina, y el Behanún es la gracia inmerecida, que esa es la que conocemos como la gracia que conocemos en el sistema religioso tradicional, la gracia inmerecida. La otra es una misericordia divina y la otra es una gracia inmerecida. Entonces, hay dos términos, Rahum y Hanun. ¿Ok? Y vamos a ver la diferencia de estas dos palabras. Y dice también la escritura en el capítulo 39, verso 19, dice, y le respondió, yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Adonai. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. O sea que Él tiene misericordia con el que Él quiere, por no decir con el que le da la gana, pero más o menos es algo así, ¿no? Con el que Él quiere. En cierta forma, por eso nos alcanzó la misericordia a nosotros, porque Él quiso, pero de una forma inmerecida, a través de Yeshua. Pero hay otra misericordia que es diferente, que es del punto de vista, ¿por qué le traigo toda esta cosa? Porque yo quiero que entiendan a los judíos, en cierta forma. Ellos tienen otra percepción, porque ellos dicen, ok, sabemos que hay una misericordia que es como un regalo, pero hay otra, es por los actos que yo hago, actos de bondad, actos de justicia, practico la verdad, y esos son los que se llaman los justos. Pero ellos, por sus propias fuerzas, muchos de ellos también guiados por el Espíritu de la santidad, ellos pueden alcanzar ese nivel. Nosotros necesitábamos de una ayuda. Necesitábamos el Rúa para que pudiéramos alcanzar ese nivel. Y esa fue la misericordia, fue un regalo inmerecido. Y si no hubiera sido por eso, no podemos llegar a ese nivel de obediencia. Por eso es que Él tenía que manifestarse de esa manera a través del sacrificio. Ok, entonces, lo que le está diciendo aquí, ahora vamos a llevarlo así. Te voy a mostrar con quién soy Hanún. Recuerden, Hanún es la bondad inmerecida. El Rahum es la misericordia divina, como decir, tú lo hiciste bien, hijo, toma este premio. Eso es misericordia, pero es una misericordia porque te lo mereces. Pero el Hanún no te lo merecías. Entonces aquí es donde decimos nosotros, si era algo que no merecíamos, deberíamos tener más reverencia, apreciarlo más, ser más agradecidos, ¿verdad? Pero, en cambio, yo recibo, soy agradecido, pero en otro nivel. En cierta forma, yo me esforcé y yo estoy agradecido, aunque yo no me lo merezco, ¿verdad? Pero tú me lo diste. Pero yo sé que lo recibí por mi conducta. Pero aquí vemos algo importante porque por eso que el pueblo judío juzga
muchas veces, ¿cómo así que Adonai los perdonó por medio de su Mesías? ¿Verdad? Eso no cabe en el entendimiento de ellos. Ustedes no se están comportando como deberían comportarse, como debería comportarse un justo. Y ustedes aún así, usted piensa que los alcanzó la misericordia. Entonces, todas estas cosas nos ponen a pensar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? De cierta forma, nosotros tenemos que elevar también al Mesías. Como decir, si somos representantes de Él, somos sus seguidores, nosotros debemos caminar como Él caminó. Por lo tanto, el estándar es mucho más alto, porque ni siquiera lo merecíamos. Y tenemos que estar más agradecidos y apreciar lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ya vamos entendiendo más o menos, yo creo que ya tienen la percepción a donde vamos a llegar esta noche. Entonces, ese encuentro con Moshe, con el Eterno, Moshe hace una petición, le dice que tenga misericordia, ¿verdad? Le pide conocer su camino. En realidad, él quiere entenderlo más. Y en la manera como él conduce el mundo. Y luego le pide también que le enseñe su esencia. Y ese momento representa uno de los encuentros más importantes y íntimos entre el hombre y el Creador registrado en las Escrituras. ¿Por qué? Porque él también le dice, muéstrame tu rostro. Y le dice, yo no me puedo mostrar a nadie y que viva. Entonces, esto es una alegoría de algo mucho más profundo. Le está diciendo, muéstrame tu cara, pero no, eso no puede ser. Yo te voy a mostrar la espalda, como decir, el final. Y eso lo hemos aprendido acá. Cuando le dice, muestra, y que dice, te voy a mostrar la espalda, es, te voy a mostrar el final. Para que veas, después lo vas a entender por qué, cuál fue el propósito de lo que yo hice y de lo que pasó y por qué esto tiene que pasar de esta manera. Entonces, después viene la respuesta divina donde el Eterno le responde que su esencia no puede ser captada por ningún ser vivo, ni siquiera por los ángeles. Y sin embargo, dice acerca del pedido, conocer sus caminos es lo que va a conceder cuando suban los 40 días por segunda vez, que ahí es donde él recibe las segundas tablas. Entonces tenemos que el Rahum y el Hanum, el Rahum, el amor divino, representa el amor abundante y la compasión. Y este término aparece consistentemente en el Tanaj, ¿verdad? En todo el Tanaj, para describir la generosidad. Es algo generoso que él hace, ¿no? Es un acto de bondad. Y solo para los que lo merecen, ¿ya? Los sabios de la ley oral enseñan que se refiere al Eterno con el apelativo de Rahamaná, enfatizado en esta cualidad esencial. Cuando le dice el Eterno, cuando Moshe le dice al Eterno que él es lento para la ira. En cierta forma, el Eterno se lo reveló, que él era lento para la ira, pero como diciendo, recordando, pero en realidad el Eterno estaba dispuesto a destruir al pueblo en ese momento. Pero como que se lo hubiera recordado, tú que eres lento para la ira. Fue algo tremendo lo que le dijo ahí, porque en esa forma es como decir, hey, y aquí nosotros aprendemos algo, ¿no? Muchas veces nosotros queremos conseguir las cosas y cuando usamos palabras rígidas, palabras fuertes, oh, tú a mí no me vas a hacer esto, o tú a mí no me vas a intimidar, pero cuando tú llegas y resaltas a una persona, una cualidad buena en esa persona, ¿sí? Algo a favor que te va a ayudar a ti, esa persona como que recapacita. O sea, lo que dijo, esa oración que hizo Moshe, cierta forma conmovió
a el corazón del Eterno. Y se detuvo en ese momento y tuvo misericordia, porque no destruyó al pueblo. El Hanún, que es esa gracia inmerecida, es una forma gratuita también, pero es como decir, bueno, tú sabes que yo veo que no tienen las cualidades, no has hecho lo correcto, pero te lo voy a dar de todas maneras. Como decir, voy a proporcionar algo para que lo tenga, para que lo conserve. Te voy a perdonar. Pero ese es Hanún, ¿verdad? No sabemos por cuánto tiempo el Eterno va, aunque dice que su misericordia es eterna, pero no sabemos hasta cuándo se le va a agotar la paciencia. No sabemos. Por eso dice que estamos viviendo el tiempo de la gracia todavía. El tiempo de la gracia, porque todavía las puertas están abiertas, pero va a llegar un momento que se cierran las puertas. Entonces ya hasta ahí llegó la misericordia. Por ahora estamos entrando y tenemos esa puerta abierta todavía, aunque no lo merecemos, pero estamos entrando todavía. Pero va a llegar un momento que dice, ya basta, ya no más. Hasta se le pueden cerrar las puertas a una persona también. Entonces, este término viene de la palabra hebrea Hinam, que es gratuito, que revela la disposición divina de otorgar favor sin que exista méritos. Recibimos sin méritos. ¿Y tú sabes qué significa recibir sin mérito? Deuda. Estamos en deuda con Él. En cierta forma, hay una deuda. Estamos en deuda con Él. Y si uno está en deuda, eso quiere decir que eres esclavo. Somos en cierta forma su siervo. Estamos al servicio de Él. ¿Sí? Es muy diferente. El pueblo hebreo, ahora, cuando estamos en la posición de Rahum, que es diferente a la de Hanún, cuando estamos en Rahum, podemos decir, somos hijos. Mientras que estamos en la otra, somos siervos. Por eso que Él pone dos contrastes. Muchas veces, ya ustedes no son siervos. Ya ustedes pasaron a otro estatus. ¿Pero por qué? Él lo justificó, sí, pero ellos también estaban haciendo méritos, estaban añadiendo a eso para que ellos puedan llegar a ese nivel. No es igual los regalos que va a recibir un siervo que un hijo. Y aquí donde vemos que sí, muchos se van a salvar, pero ¿bajo cuál estatus? Nosotros elegimos, así la recibimos ese regalo, el Hanún, si lo recibimos inmerecidamente y no somos agradecidos. Y esta es la actitud que constantemente vemos en el pueblo que lo aceptó primeramente. Yo no voy a pasar, nosotros no vamos a pasar por la tribulación, hermano, con esa arrogancia, porque nosotros tenemos a Jesús. Vean, cuidado con la arrogancia, con la soberbia, porque no hay humildad. Ni Moshe, que tuvo en la presencia del Eterno, decía todavía que siempre se postraba delante de él con reverencia. Si no hay reverencia, si no hay esa gratitud, yo dudo que no vayan a pasar por esa tribulación que ellos no quieren pasar. Nadie quiere pasar por tribulación. Nadie la desea. Y menos por la ira. Menos por la ira. Pero sí, el Eterno ve que es necesario para que el pueblo pueda, en cierta forma, bajar ese orgullo, bajar ese ego, lo va a hacer. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos de eso. Y eso es lo que estamos haciendo esta semana. ¿Qué representa el Marsa? Humildad. Esto es lo que representa el Marsa. Humildad. Humildad. Y en eso es una de las cosas que estamos trabajando estas semanas. Recuerden, conteo del Homer.
es un camino para nosotros refinarnos y poder adquirir, en cierta forma, el carácter y que estemos preparados para poder recibir la Torá en nuestras mentes y en nuestro corazón. Por eso que el pueblo de Israel no pudo recibir la Torá inmediatamente que salieron de Egipto, porque necesitaban ser purificados, refinados, al igual nosotros también. Y esto es lo que nos va a enseñar estas 7 semanas, estos 49 días, para que nosotros nos podamos refinar, practicando esos ejercicios que día a día lo vamos a hacer intencionalmente. Hoy vi una foto y me acordé que la publicó la hermana Carmen en el chat. De cierta forma se le acercó a una persona que de cierta forma nos está rechazando, pero el amor puede más. Nos está rechazando, pero dice, yo me acerco a ti y quiero hablar contigo, quiero ofrecerte mi amor, mi amistad, mi hermandad, a pesar de que esa persona quizás ya nos rechazó, pero ahí vemos también una muestra de amor. Y eso fue lo que hizo Yeshua. Nosotros, aunque no directamente, nosotros lo rechazamos a él. ¿Sí? No queríamos saber de Dios, en cierta forma entramos como obligados, quizás porque nuestros padres nos metieron en el camino, pero voluntariamente quizás no estaba en nuestros corazones. Pero poco a poco, a través del tiempo, a través de lo que sentimos, o un encuentro espiritual, sobrenatural, por lo que sea, estamos aquí. Y Él nos trajo hasta aquí. En cierta forma, aquí nadie está obligado, estamos voluntariamente. Eso quiere decir que Él nos llamó. Y hay muchos que Él los llama. No todos van a venir, pero los que están escuchando, los que están recibiendo en este tiempo, son considerados de cierta forma como ovejas. Y ya estamos viendo la separación de la oveja y las cabras. Bueno, vamos a seguir. Lo que nos dice la palabra en el texto original, esa promesa divina, así en el capítulo 33, verso 19, dice, y dijo, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y esa es la promesa de la revelación. Dios le promete a Moisés, te voy a mostrar que soy Hanún. Le dijo así, yo te voy a mostrar a ti que yo soy Hanún y con quién soy Rahum. Y esta declaración es lo que anticipa a esos 13 atributos de misericordia. Y entonces establece como un marco conceptual para que nosotros podamos entender al separarlos uno por uno esos atributos de misericordia. Y esta revelación, el propósito divino es que esta revelación no es algo informativo, sino que el Eterno nos muestra su carácter. Y Moshe refleja también ese carácter con el pueblo. Fíjense, Moshe, ¿cómo trataron a Moshe? Al principio, cuando él vino de Mesopotamia, cuando estaba con su suegro Jetro, cuando él llegó, dice, bueno, ¿y cómo me le voy a presentar yo a esta gente si yo ni siquiera sé hablar? Y lo rechazaron. ¿Qué tú no vas a libertad? ¿Quién eres tú? Lo rechazaron en el principio. Pero el Eterno lo respaldó. Dice, tranquilo que yo te voy a dar señales y la gente va a creer que tú eres el libertador. Esa misma confianza que Moshe, el Eterno le pidió a Moshe, Él también nos está pidiendo a nosotros también en este tiempo, para que tengamos confianza. Muchas veces nosotros pensamos que no somos capaces o que no podemos alcanzar ese nivel. Todos estamos diseñados para alcanzar ese nivel. Solamente lo que nos quede es la disposición en el corazón para que nosotros podamos ser vasijas y no decir yo no puedo, yo quién soy.
Eso fue lo que él se sintió. Pero vemos un Moshe diferente cuando él comenzó su camino, vamos a decirlo así, y como él terminó. Ya Aarón no hablaba por él. A lo último, él hablaba al pueblo. Al principio, Aarón tenía que hablar por él, pero después él tuvo la confianza y se le reveló a Adonai en su plenitud. No hubo una persona que estuviera más cerca que él, que Moshe. Constantemente estaba en su presencia. Y fíjense que cuando él baja del Sinaí con las tablas, dice la escritura que su rostro resplandecía de la presencia del Eterno. Entonces tenemos también que esos primeros atributos, el primer Adonai, representa a Dios antes del pecado en su atributo de misericordia, en la primera vez, que es el Rahum. Y enseña que lo sabio, que este nombre divino aparece duplicado para mostrar la consistencia de ese carácter divino. O sea que él no va a cambiar. Ese es su carácter. Y el segundo, la segunda vez que dice, porque dice, Adonai, Adonai, tú que eres grande y misericordia, lento para la ira. ¿Sí? En la segunda vez representa a Dios después del pecado, manteniendo su misericordia incluso cuando el hombre ha fallado. Y esta repetición enfatiza que la esencia divina permanece inmutable. Él no cambia. Entonces, el nombre inefable, el tetragramatón, o el tetragrama, contiene en sí mismo la esencia del ser divino, Eye, Asher, Eye, que revela su naturaleza eterna y autoexistente. Él no nos necesita a nosotros, ¿verdad? Él es autoexistente. Pero por su misericordia nosotros estamos aquí. Y el Erej Hapaim, que es la paciencia divina, cuando él se dice, soy lento para la ira, tardo para la ira, paciente, extensión de la gracia inmerecida y da la oportunidad para el arrepentimiento. Y este atributo que sigue el concepto de Hanun revela que Dios tarda en enojarse y muestra paciencia con el pecador, y esta paciencia no es debilidad, sino una estrategia divina para dar tiempo al arrepentimiento. Siempre nos está dando tiempo para arrepentirnos. Y como dice el profeta Joel, rasgad su corazón, vuestros corazones y vuestro vestido y convertíos a Adonai, vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Siempre Él nos va a dar la oportunidad para arrepentirnos, para que volvamos y que no nos apartemos de Él. Siempre hay el camino del retorno. Por eso nosotros debemos perseverar. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier cosa, que estamos luchando con algo y a veces que no podemos vencerlo, siempre Él está dispuesto, como dice, a tendernos la mano para que nosotros podamos superar esa prueba. Entonces, dijimos anteriormente lo que está relacionado con el Hanun. Ya lo están entendiendo lo que es el Hanun y el Rahum. Y esto es importante, porque cuando empezamos a ver, cuando leemos el capítulo 34, donde está el Rahum y el Hanun, y vemos los atributos, los tres atributos, dice así. El primer atributo, Rahum. Después, Hanun. Después, Hanun, Rahum. Rahum, donde dice, donde termina, comienza. Rahum, Rahum, Hanun. Hanun, Rahum. Y así va bajando. Y así, ese mismo patrón es el que Él va a mantener hasta en los últimos tiempos. Entonces, cuando lo leemos, viene la revelación. Ya sabemos, en cierta forma, no es que somos profetas, pero vamos a entender el mensaje de la Torá, lo que nos quiere decir la Torá. De cierta forma, si llegamos a este nivel de entendimiento, no es que nos podemos considerar como profetas, pero sí vamos a entender los tiempos y el carácter del Eterno y cómo Él va a proceder prontamente en el futuro, porque Él no cambia. Eso es lo que estamos leyendo. Él no cambia, es su naturaleza. Él es así
y no va a cambiar. Y así Él aplica, puede aplicar la justicia, pero la justicia también la aplica no con la mano derecha, no con la mano más fuerte, sino con la mano izquierda, que es la más débil. De esta forma no es severo, sino que Él quiere que todos se arrepientan. Y nosotros lo vemos, que hay muchos ejemplos a través de las Escrituras, como en el caso del profeta Jonás, que fue enviado a Nínive. Y esta mañana escuchamos un sueño de Nínive, y que tiene que ver con la ira del Eterno. En cierta forma, en este tiempo Él nos está llamando para el arrepentimiento. Él no destruyó a Nínive, porque tuvo que Rahum o Hanún. Hanún. ¿Sí? Ya vemos, hubo Hanún, no Rahum, porque no tenían méritos, sino que se arrepintieron de sus pecados. Entonces, si es Hanún, no lo merecíamos. Tenemos que ser más agradecidos y ahora tener que andarnos con más cuidado, porque como es que el Hanún es como decir, mira, en cualquier momento se me va a acabar la paciencia y ya estamos como quien dice en el filo ahí, diferente. El Rahum todavía es una persona que tiene méritos, porque esa persona está caminando rectamente delante de Dios y se está esforzando. Es muy diferente. Yo, como esto es un poco largo, yo no voy a pasar por todas las cosas que nos enseña esto, pero ahora vamos a conectarlo con lo que hizo Yeshua y el Rahum, ¿ok? Que es el amor divino encarnado, ¿sí? Ahí está el Rahum representado. Entonces, el atributo del Rahum es un amor abundante. Hay una entrega total. Es un nivel mucho más alto. La manifestación en Yeshua, la entrega de su vida, como lo dice en Juan 15:13. No vamos a pasar por los versos bíblicos, lo pueden anotar y después lo ven. Dice que el otro atributo es la compasión por los necesitados. Ahí vemos un reflejo también de ese Rahum, cuando nosotros podemos demostrar esos atributos que están en nosotros. ¿Y qué hizo Yeshua? Sanidad y alimentación. Sanaba a los enfermos y alimentaba a los pobres, a los hambrientos. También vemos la bondad hacia los merecedores, a los que se merecían esa misericordia, esa bondad, una recompensa. Es el reconocimiento de la fe, porque esa fe también tiene que ser fortalecida. Y después vemos la recompensa generosa, que es algo como un regalo, pero que es, en cierta forma, la promesa de la vida eterna. Esa recompensa generosa, al final de todo esto, si nosotros andamos en esa misericordia, sin salirnos de esa misericordia, porque la podemos, yo siempre escuchaba, ¿cómo se dice eso? Una doctrina que dice que la gracia o la salvación no se pierde. No se pierde la salvación, dice. Una vez que nosotros recibimos a Jesús o nosotros estamos dentro del corral, dentro del campamento, que nos reunimos, venimos a las reuniones y estamos juntos como hermanos, ya estamos salvos. Dígame, hermano. La nueva reforma. Dice que no se pierde la salvación. ¿Sí? Entonces, ya vemos que Él es misericordioso, pero hay un límite. ¿Sí? Podemos perder la salvación si nos salimos del redil, y eso es lo que nos enseña la Torah también. Ahí había gente del pueblo y que estaban ahí con un propósito, y esa es la enseñanza que yo quería traer en Pesa, que no me dio tiempo de traerla, que eran los 4 tipos de personas que habían en medio del pueblo. Estaban los sabios, el hijo sabio, estaba el hijo malvado, el hijo simple y el que no sabe hacer preguntas. Y por medio de las preguntas, tú podías reconocer
quién era quién. ¿Y por qué ustedes hacen eso? ¿Por qué tienen que hacer eso? Eso suena así como alguien, una persona como, dice, eso no nos corresponde a nosotros. Ahí vemos, reconocemos una persona malvada. El sabio también hizo esa pregunta, pero se incluyó. Así mismo es. Y dígame, hermano Martín. Sí, si no podemos perder la salvación, ¿por qué entonces Jesús nos ha dado Ruach HaKodesh? Claro. Para ayudarnos para no perder. Para no perderlo. Así es. ¿Sí, hermana? Que debemos cuidar la salvación con temor y temblor para no perderla. Eso quiere decir que también. Entonces, recuerde que estamos en el Hanún. Y si estamos en el Hanún, sí se puede perder la salvación. Al contrario, debemos ser más agradecidos, porque nos alcanzó la misericordia sin merecerla. ¿Ya? Sin merecerla. Eso quiere decir que no importa cómo comienza, sino cómo llegamos. Sí. Pero este hombre no ha hecho nada. Nosotros sí. Sí. Y de una vez se va donde él, reconociéndolo como el Hijo de Dios, y le dice, acuérdate de mí cuando estés. Así es, amén. Eso es. Sí. ¿Ven? En el último momento. Él le respondió muy bien. Hoy estarás conmigo. Amén. Tremendo eso. Ya, vamos a seguir. Una pregunta. En la espalda, que le dio al Señor, pero en la espalda. Le mostró el final. Le mostró la espalda, le mostró el final. O sea, cómo iba a terminar todo. En el caso de Moshe, él sabía que no iba a ver la tierra prometida. Él lo sabía. Ya se le había revelado. Pero dice, no vas a entrar a la tierra prometida. O sea, no que le iba a ver, no vas a entrar a la tierra prometida. Pero le permitió verla. Ya él sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Le mostró el final. Sí. Sí. No le gustaría decir que toda también de acuerdo con lo que está hablando. Hay que también. No, la otra nos podemos perder en el último momento, ¿verdad? Poner cuidado al final. Claro, de una vida, una persona que habló con el Señor por una detalle que hizo, no pudo entrar a ver la persona. Sí. Entonces, es un ejemplo grande. Mira, aquí a Moisés, el hombre que hablaba cara con sí. Y mira acá el hombre que está en la cruz, que ha cometido pecado. En un segundo lo perdió. Un momento perdió dejar de entrar a la tierra. En cierta forma, mira las cosas, no todos nos muestran. sí. Lo de Moshe es un poco diferente, porque Moshe, la palabra nos dice que al que más se le da, más se le sigue. Ese es como decir, una forma de decir, tiene que haber como algo que me juzgue,
para que él pueda hacer, como decir, tomar justicia. Porque si no hubiera hecho eso, él hubiera entrado a la tierra prometida. Pero tuvo que haber cometido un error para que le dice, con esto yo lo voy a frenar. ¿Por qué? Aquí es donde está el detalle. Si Moshe hubiera entrado a la tierra prometida, Moshe se hubiera convertido en un ídolo. Y el Eterno no quería la idolatría. Al igual que las primeras tablas, ¿qué hubiera pasado si las primeras tablas se hubieran permanecido? Se hubiera convertido también como en un ídolo. Y miren, fíjense que la Torá, aunque la escribió el dedo de Moshe, imagínense, pues escrita por Moshe, imagínense la Torá escrita por el dedo de Dios. ¿Qué hubiera pasado con la Torá? Se hubiera convertido en un ídolo también. ¿Y qué pasó con el arca? El arca también la convirtieron en un ídolo, por eso está escondida. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde está el arca del pacto. Todas las cosas que el Eterno ocultó, en cierta forma, era para librarnos de la idolatría, porque sabe que nosotros somos, en cierta forma, idólatras, porque necesitamos algo físico para tener una imagen de Él. Y por eso que permitió que Yeshua viniera de esa manera, y se lo voy a decir esta noche. Para que el pueblo, primeramente el pueblo católico, las personas de las naciones, lo vieran como algo puesto en la pared, un ídolo, pero poco a poco se nos ha ido revelando su esencia. Porque todavía hay idolatría. Todavía hay idolatría. Porque el nivel que Él quiere es que tengamos la conciencia, la mente del Mesías. No es verlo como algo, ahí está. No, Él tiene que estar es aquí y no exteriormente. Y todo es gradualmente que lo vamos a lograr. Por eso es que la Torá nos va purificando y va refinando nuestro carácter. Y es necesario nosotros recibir el mensaje de la Torá para nosotros poder llegar a ese nivel. Donde no vamos a necesitar, dice la Escritura, cuando llegue a ese nivel, que no va a ser necesario que nadie enseñe al otro. ¿No lo dice la Escritura? Lo dice en la carta de Hebreo. Que no vamos a necesitar maestros porque todos van a saber todo. ¿Sí? Porque vamos a ser como el Mesías. Él fue el primogénito. Él fue el primero. Después, ¿quiénes vienen? Nosotros. Que lo mismo que pasó con él va a pasar con nosotros. Vamos a tener cuerpos transformados también, pero en otro nivel. Estamos hablando del nivel de que todos vamos a ser como el Mesías. Aunque con un rey, porque él va a ser el rey, él va a ser el jefe, el caudillo. Vamos a tener uno que nos va a guiar, que va a reinar sobre nosotros, para que siempre nosotros estemos así, con la cabeza abajo, porque si no nos levantamos y nos sentimos elevados. ¿Sí? Entonces, la humildad fue lo que resaltó en Moshe. La humildad. Eso fue lo que resaltó. El atributo más grande que tuvo Moshe fue la humildad. A pesar que fue el hombre más grande del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, pues, Yeshua mismo lo dijo. Si ustedes le creen a Moshe, me creerían a mí. O sea, Yeshua lo puso, como dice, como el hombre más elevado del pueblo de Israel. Si ustedes le creen a Moshe, me creerían a mí. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que Moisés nunca entraba en la tierra prometida. Pero cuando apareció con Yeshua. en el monte, sí. Sí, exactamente. Estaba Moshe y Elías. En la fiesta de las enramadas, de la fiesta de Sucot. Sí, tremendo. En el monte de la transfiguración. Bueno, tremendo. Bueno, es bueno así, nosotros podemos interactuar y expresarnos también, que esa es la idea, porque
Así nosotros sacamos dudas y vemos hacia dónde nosotros vamos. ¿Sí? Paciencia con los discípulos. Este es el carácter de Yeshua. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Eso lo dijo Yeshua. ¿Y qué espera? El arrepentimiento. Y vemos la parábola de la higuera estéril. Yeshua también enseña sobre la paciencia divina que espera el fruto del arrepentimiento, dando tiempo adicional antes de los juicios. Por eso que él dice, vean la higuera. Esa es la señal. Mire, ya no queda mucho tiempo. Vean la higuera. ¿Y quién es la higuera? Israel. Vean la higuera. Israel es el reloj profético de las Escrituras. Todo lo que sucede en Israel es relevante para que nosotros podamos entender los tiempos. Jesús lo dijo, vean la higuera. Entonces también decimos que hay una misión redentora, que su ministerio entero fue una expresión de la paciencia divina hasta el día de hoy, ofreciendo oportunidad de salvación antes del juicio final. Como dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y ahí donde vemos el Hanún. No es el Rahum, el Hanún. Porque es paciente con nosotros. Mire, fíjense que a pesar de la frustración de Yeshua, él continuó enseñando y formó a sus discípulos con paciencia. Y vemos el Erej Hapaim, lento para la ira. Esos atributos también tienen que estar en nosotros. Yo sé que es un poco difícil porque si nos la vuelan. Y la enseñanza de Yeshua, abundancia de gracia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yeshua ofrece no solo lo necesario, sino una sobreabundancia de vida espiritual, reflejando el Rab Gesed, la abundante misericordia del Padre. También es la verdad encarnada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua no solo enseña la verdad, sino que se identifica como la verdad misma, manifestando el atributo divino de Emet, de la verdad. Y el equilibrio perfecto es lleno de gracia y verdad. Esa palabra es poderosa. Dice, lleno de gracia, o sea, lleno de misericordia y verdad. Y en Yeshua vemos la perfecta armonía entre la misericordia abundante y la verdad inquebrantable, reflejando la totalidad del atributo divino. Entonces, el patrón que nosotros tenemos siempre va a ser Yeshua. Siempre va a ser nuestro enfoque. ¿Sí? Hay personas, sí, nosotros podemos ver ejemplos en las personas, lo que hace una persona que tiene también los atributos de Yeshua. Nosotros también podemos imitar. Es un buen atributo lo que está haciendo esa persona. ¿Y qué? ¿Qué es eso? Si el Eterno te permite ver eso, es para que tú te veas como un espejo. ¿Ya? El perdón. Ese sacrificio expiatorio es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sabemos, eso lo sabemos todos. Yeshua encarna el atributo divino de perdonar el pecado a través de su sacrificio redentor. Todos sabemos eso, pero ahora lo estamos elevando a otro nivel. Sabemos que Él tenía que morir para así nosotros poder recibir su espíritu, el espíritu del Mesías, que es el que nos va a ayudar para que nosotros podamos llegar a ese nivel. Todos sabemos eso, lo entendemos, pero nosotros tenemos que refinarnos. Si todavía hay levadura en nosotros, ¿verdad? Tenemos que, esto que refleja la humildad, el pan sin levadura, un pan sin
envidia, sin soberbia, un pan sin orgullo, falta de perdón, no vamos a poder recibir ese regalo en su plenitud. De cierta forma, podría ser hasta manifestar. Se podría manifestar en cierta forma, porque el rey Saúl, yo siempre pienso en eso, el rey Saúl, aún que estaba caminando torcido, era un ungido. Y dice la escritura que los dones y talentos no se pierden, en cierta forma. Él tenía ese don todavía ahí en él. A pesar de todo lo que él hizo, hasta David le perdonó, dice, porque dice, no, él es un ungido. Yo no puedo matarlo. Si lo mato, en cierta forma es un escogido de Dios. Que se torció es otra cosa, pero él cumplió con el propósito. Si nosotros creemos que el Eterno maneja nuestras vidas, ¿verdad? Aunque haya libre albedrío, Él siempre va a tratar de darnos la oportunidad de regresar y de volver al carril. Siempre nos va a dar la oportunidad. Nosotros somos los que hacemos que se tarde un poco más, pero si nosotros nos concentramos, nos enfocamos en lo que Él nos está mostrando, vamos a llegar más rápido. Tiene que haber una transformación interior, por supuesto, que si esto es lo que estamos haciendo no nos está ayudando, pues no sé qué decir, va a tener que buscar un exorcista. Porque pues yo creo que uno reconociendo que todavía, ya al reconocer, ya es un paso bastante importante que dice, bueno, yo tengo que trabajar en esta parte, yo tengo que hacer esto, este trabajo me corresponde a mí. Y por eso el ejercicio del conteo del Homer que nos va a ayudar en este tiempo. Otra vez, si nosotros tomamos ese modelo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que estaba en esclavitud, la esclavitud representa muchas cosas. No podía recibir la Torá enseguida, porque habían cosas en ella y se manifestaron. ¿Qué se manifestó? La murmuración, la quejadera, la murmuración, la apatía. Ya perdieron la confianza. Todas esas cosas se manifestaron y poco a poco se fueron refinando y vieron que esas cosas retrasó también el tiempo. Y se quedaron 40 años por eso también. Vamos a terminar con esto. Entonces vamos a hablar del nivel Sot, la revelación Sot, del misterio de los 13 atributos. El nivel literal, los 13 atributos como descripción del carácter divino, guía para la conducta humana, Olam, Gesed y Bané. El mundo se sostiene gracias a la bondad de Dios. El nivel alegórico, que es el remés, los atributos como pistas que señalan hacia la naturaleza dual de la divinidad. Justicia y misericordia, los dos brazos, justicia y misericordia, en perfecto equilibrio. En el nivel interpretativo, o sea, en los comentarios, en el drash, los atributos como enseñan cómo debemos comportarnos tal como es el bondadoso, así nosotros debemos ser bondadosos. Por eso nosotros estamos enfocados en las enseñanzas éticas y usamos los comentarios de la ley oral porque este pueblo ha entendido que la ética es parte importante en nuestras vidas. Podemos tener el Rúa, pero si no hay conocimiento nos vamos a dejar llevar por las emociones y las emociones reflejan inmadurez porque ya la mente no controla el corazón, sino que el corazón es el que controla todo por las emociones. ¿Y qué dice la escritura del corazón? Engañoso es el corazón. Y por eso que nosotros estamos aquí estudiando, para nosotros tener el conocimiento
para que este, que es el jefe, pueda gobernar las emociones. Si no, no hay control. Y por eso es que se manifiestan cosas extrañas en el sistema religioso tradicional, que la gente se tira al piso y hace cosas extrañas. Yo conocí, hermana, y no me gusta hablar de esas cosas, de verdad que no me gusta, pero yo veía una persona que siempre en la iglesia, y yo sé que no estaba llena del Rúa, pero cada vez que llamaban a la gente pasar adelante para ponerle las manos, ella se tiraba a propósito. Y ya, y dice, agárrala porque ya se va a caer. Y tenía que pararse alguien atrás para esperar que se cayera. Y no fallaba. Y no era porque eran profetas, pero eso es emocionalismo. Y en el nivel místico, en el Sot, los 13 atributos, como revelación del plan redentor divino que culmina en Yeshua, quien encarna perfectamente tanto Rahum como el Hanum, reconciliando la justicia y la misericordia en el madero. Y estos son los 13 atributos: Adonai, misericordioso y pródigo en gracia, tardo para la ira y abundante en bondad y verdad, que preserva bondad para millares de generaciones, perdona la iniquidad, la rebelión, el error y absuelve. Ahí vemos todos los atributos de misericordia en este pasaje. Y los invito para que lo estudien. Y Yeshua, que es esa misericordia divina que encarnó personalmente todos estos atributos, nosotros también tenemos que ser imitadores de esa manifestación, por lo menos esforzarnos. Por lo menos vimos que Yeshua perdona los pecados, sana, ama a los enemigos, y sus acciones reflejan que esos 13 atributos estaban en él. Entonces, la enseñanza es: sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Amén. Shabbat Shalom, mis amados. Feliz día para todos y que el Eterno los acompañe, los guarde. Ahora que vamos a casa, Padre Eterno, guárdanos de todo peligro, de todo accidente, que podamos llegar sanos y salvos a nuestros hogares y que nos des un sueño reparador y que nos des un Shabbat delicioso. En el nombre de Yeshua, amén. Shabbat Shalom, Baruch Hashem. Mañana a las 4 de la tarde vamos a conectarnos, vamos a estar aquí también. Nos conectamos a las 4 por Zoom. Estamos aquí mañana también a partir de las 4 de la tarde y para seguir estudiando con profundidad de la Escritura. Amén. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos mis hermanos. Voy a quitarles el... Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Saludos. Los podemos escuchar. Qué bueno, por fin.